Tras 8 meses del inicio de la invasión rusa a Ucrania, se puede concluir que ha sido un desastre para los dos países. Para Ucrania por su incalculable pérdida de capital físico y humano, y para Rusia porque lo único que ha logrado es quedar aislado del mundo occidental y depender cada vez más de China para que su economía no se vea tan perjudicada por cuenta de las sanciones. Algo que resume la situación actual para Rusia es que en septiembre tuvo que movilizar a 300.000 reservistas para sumarlos a sus tropas, esto con la intención de mejorar los resultados en el conflicto. Es una medida muy impopular, por lo que algunos se han comenzado a preguntar cuánto más podrá Putin mantenerse en el poder si continúa esta guerra. De hecho, a mediados de septiembre, 84 diputados municipales de varias partes de Rusia habían firmado una petición pública donde afirman que el parlamento ruso debería destituir a Putin y acusarlo de alta traición por lanzar la guerra en Ucrania. No son muchos en Rusia los que se arriesgan a expresar su oposición públicamente, pero la voz de unos pocos puede estar reflejando lo que la élite política rusa está reflexionando en privado, que este conflicto se le salió de las manos a Putin. Por eso la pregunta es, ¿qué tan probable es un golpe de estado contra Vladimir Putin? Es muy poco probable. Incluso si muchos políticos rusos coinciden en que Putin debería dejar el cargo, destituirlo sería muy difícil. Después de la disolución de la Unión Soviética en 1991, Rusia no ha experimentado ningún golpe de estado. Lo más parecido a uno ocurrió cuando el expresidente ruso Boris Yeltsin se enfrentó al Congreso en 1993, incidente en el que tanques de guerra dispararon contra el edificio del Parlamento. Sin embargo, en esa época Rusia era relativamente abierta y democrática, lo cual permitía cierto grado de libertad a la oposición política. Por el contrario, en la actualidad, Putin está reprimiendo a los disidentes. Días después de que comenzara la invasión a Ucrania, Putin firmó un decreto que prohíbe la difusión de noticias falsas sobre el ejército, el gobierno u otros organismos públicos rusos. En otras palabras, prohibió la divulgación de información en contra de la invasión de Ucrania. Quienes sean declarados culpables se enfrentan a penas de prisión de hasta 15 años. A principios de septiembre, Ravil Maganov, el director del mayor productor privado de petróleo de Rusia y quien criticó la invasión de Ucrania, falleció en circunstancias misteriosas tras caer por la ventana de un hospital. Por otro lado, Alexei Navalny, el líder opositor más importante de Putin, fue condenado a 9 años de prisión tras regresar a Rusia luego de sobrevivir a un envenenamiento del que culpó al Kremlin. Para tener en cuenta, el Kremlin es para Rusia lo que la Casa Blanca es para Estados Unidos. Es el lugar de trabajo del presidente ruso, por eso se ha convertido en sinónimo del gobierno ruso. Retomando el tema, en pocas palabras, en Rusia hay poco espacio para la disidencia, lo cual complica aún más un golpe de estado contra Putin. Otro factor que lleva a pensar que es poco probable que esto pase es que Putin preparó al país manteniéndolo estable macroeconómicamente y con un presupuesto público equilibrado. Durante la primera década de su gobierno aprovechó los altos precios del petróleo para pagar más de $100.000 millones de deuda que Rusia tenía con bancos occidentales. Su deuda pública pasó en 1998 del 143% del PIB al 23% en 2020. Además, comenzó a acumular reservas internacionales en moneda extranjera y en oro, alcanzando los $600.000 millones. Incluso durante la pandemia, el país mantuvo una estricta disciplina fiscal, mientras que muchos otros países imprimieron billones de dólares para sostener sus economías. Aunque en el mediano y largo plazo las consecuencias de las sanciones aún están por verse. Que cientos de empresas occidentales hayan abandonado Rusia tendrá graves efectos en la economía. Además, los altos precios del petróleo y del gas natural han camuflado los efectos de las sanciones, pero si la economía mundial entra en recesión en 2023, estos precios tenderán a bajar. Pero a pesar de este panorama gris para Rusia, es difícil imaginar que su economía colapse al punto de desencadenar protestas que pongan en riesgo el gobierno de Putin. En el peor de los casos, Rusia quedará aislado de Occidente, pero continuará comerciando con socios importantes como China e India. Otra razón para deducir que es poco probable que caiga Putin es por la estructura demográfica de Rusia. Según la economista rusa Natalia Zubarevich, existen 4 Rusias. Una Rusia que está conformada por buena parte de los habitantes de las grandes ciudades y que están conectados culturalmente con Occidente. De aquí sale la mayor parte de la oposición a Putin, pero constituyen solo un 21% de toda la población rusa.
Las otras tres Rusias son, por un lado, los residentes de las ciudades industriales más pobres, otra compuesta por los habitantes de las pequeñas ciudades ubicadas al interior del país, y la otra son los no rusos multiétnicos del Cáucaso Norte y del sur de Siberia. Según la economista, los habitantes de estas tres Rusias apoyan mayoritariamente a Putin porque dependen de las subvenciones del Estado y porque respetan la visión nacionalista que el Kremlin ha promocionado tanto desde el inicio de la guerra en Ucrania. Y como estos tres grupos que apoyan a Putin no se sienten tan conectados a la economía global, no les importa tanto estar relativamente aislados por cuenta de las sanciones de Occidente. De igual forma, tampoco es que tengan acceso a muchas fuentes de información diferentes a las oficiales para saber qué sucede en el conflicto en Ucrania. Por el contrario, el primer grupo, que sí está conectado con la economía global, sí se ha visto más perjudicado por las sanciones. Por ejemplo, gobiernos, universidades y otras instituciones de todo el mundo han cancelado miles de proyectos científicos y académicos con investigadores rusos. Servicios como Instagram o Netflix dejaron de estar disponibles. Por otra parte, a los rusos ahora les resulta muy difícil conseguir visas para entrar a la Unión Europea, y no hay vuelos ni trenes directos que los lleven allí. Tampoco pueden utilizar tarjetas de crédito en el extranjero. En fin, las sanciones sí les ha hecho la vida más difícil a este grupo, que es la fuente de la mayor oposición a Putin, compuesta por la élite y la clase media rusa de las grandes ciudades. Pero como generar oposición en Rusia es difícil e incluso peligroso, muchos han optado por emigrar. Se calcula que a inicios de septiembre de 2022, 1.126.000 rusos han emigrado del país por cuenta de la guerra en Ucrania. Algo que Putin ha apoyado abiertamente, pues califica esta emigración como una autodepuración natural y necesaria de la sociedad rusa. Es una estrategia que pueden utilizar los gobiernos autoritarios, tal como lo está haciendo Cuba, flexibilizando los requisitos para que los cubanos puedan salir del país. De esta manera, los más inconformes y los que puedan representar un peligro para la continuidad de un gobierno dejan de ser un problema. De tal forma que se puede concluir que debido a la limitada oposición en Rusia, a que Putin mantuvo unas finanzas públicas sanas previo a la guerra, y a que gran parte de los rusos sigue apoyando a Putin, un golpe de estado contra el presidente ruso es muy poco probable. Esto no significa que Rusia vaya a salir bien librado del conflicto. A largo plazo, las sanciones y la huida de capital provocarán que la economía rusa se contraiga a medida que aumenten las interrupciones en la cadena de suministros. Por ejemplo, los aviones de pasajeros de Rusia, los trenes más rápidos y la mayoría de los automóviles se fabrican en Occidente, y ahora estos sectores quedarán aislados de las empresas que saben cómo repararlos y mantenerlos. Y si las sanciones perduran y se institucionalizan, será algo normal no tener ni la más mínima conexión con Rusia, a menos por supuesto de que haya una salida negociada del conflicto. Pero incluso si la guerra se prolonga y sigue debilitando a Rusia, es complicado ver una salida de Putin en el corto plazo. Más bien se profundizará el autoritarismo y el control a la oposición antes que ver la caída de Putin o un colapso completo de la economía rusa. Hasta acá el video y muchas gracias por llegar al final.